Hola, muy buenos días tengan ustedes. Vamos a iniciar nuestra sección número 6, referente al tema de la autobiografía. Espero que ya estés listo para tomar tu nueva clase y en este caso nos vamos a enfocar a lo que es el borrador de la autobiografía nuevamente como parte o continuación del tema anterior. Y antes de empezar con ese tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que empezamos a trabajar en la última sesión, el cual se puede resumir principalmente en los tipos de personalidad que nosotros tenemos que manejar o describir para dar a conocer diferentes actos en los cuales participamos y que generar a través de esas descripciones que nos vean como personas honorosas, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O personas como modelos a seguir. Entonces, finalmente, el objetivo también como parte del tema de la autobiografía. En el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente a lo que es el correo de la autobiografía, que son, bueno, ya vienen siendo prácticamente las últimas secciones y eh, espero que tengas a la mano tu cuaderno. Inmediatamente vas a ir tu teléfono celular por si quieres tomar fotografía de alguna de las diapositivas. Entonces vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Vamos a empezar con este pequeño cuestionario, el cual quiero que le tomes nota para que lo contestes y esas serán parte de las evidencias que tendrás que mandar el día de hoy, ¿no? El primer punto dice, ¿qué es una autoentrevista? Eso ya lo trabajamos en la primera sesión, en la sesión 2 y 3, si mal no recuerdo. Escribe los tipos de presente empleados en autobiografía, eso lo trabajamos en la sección número 3, que son cuatro tipos de presente que empleamos nosotros. Escribe las diferencias entre tipos de poesía temporal, eso lo vimos la sesión pasada. Escribe dos ejemplos de referencias de tiempo, también lo trabajamos ya. Y escribe los tipos de sentido que puede tener autobiografía, que es lo que me refería, es decir, las diferentes personalidades que nosotros podemos manejar o describir a través de nuestro escrito autobiográfico para generar ciertas perspectivas en cuanto a nuestra persona principalmente, ¿no? Y vamos a ver aquí ya lo que debemos de considerar nosotros para empezar a trabajar o redactar lo que es nuestra parte de la autobiografía. Primeramente dice, se redacta en primera persona singular, eso ya lo habíamos comentado nosotros cuando trabajamos las diferencias entre lo que fue la biografía y la autobiografía, ¿no? Contiene datos del contexto referencial, esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Encierra un sentido reflexivo, eso es lo que comentábamos nosotros de las acciones pasadas, que siempre tienen una consecuencia en el futuro y nos hacen reflexionar sobre lo que añoramos finalmente, ¿no? Entonces, es una parte muy importante de la autobiografía. También tenemos aquí, emplea de manera simultánea el tiempo secuencial y atemporal, que ya hemos comentado nosotros, que son los referentes de tiempo y acciones continuas, y que algunos de sus pasajes encierran un sentido humorístico. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar nosotros. Ese sentido humorístico se da principalmente cuando yo trato de emplear un lenguaje un poco, digamos, que no sea tan formal como en el caso de la biografía, sino un lenguaje un poco, digamos, que encierra un doble sentido en cuanto a su contenido del mensaje o sus palabras, ¿no? Entonces, finalmente, para generar un doble sentido y darle un sentido humorístico a las acciones que yo pretendo describir, ¿no? Y cuentan anécdotas o pasajes de la vida, que ya lo hemos comentado nosotros, que solamente vamos a contar lo que nosotros deseamos o lo que le gustaría conocer a las demás personas, ¿no? Se mencionan los lugares donde se estudiaste, eso ya lo trabajamos en la parte de la línea del tiempo que hiciste como parte de las actividades, y solo se escribe lo que uno desea que sepan los demás. Es decir, el hecho de hacer una autografía no significa que nosotros vamos a contar toda nuestra vida desde que nacemos hasta la vida actual, ¿no? Sino que va a haber algunos pasajes que los podemos omitir, puesto que consideramos que no son importantes para los demás, o simplemente como es una autobiografía pequeña, pues tendremos que abordar solamente aquellos casos o aquellas acciones que sean importantes para poder destacar principalmente. Entonces, finalmente, digamos que son algunas de las partes que debemos de considerar nosotros para poder trabajar lo que es la parte autobiográfica, ¿no? Y vamos a ver aquí esto, dice, ¿cuál es tu marco referencial? Aquí es algo muy importante. El marco referencial, como lo hemos estado manejando nosotros desde que empezamos a trabajar las obras de Renacimiento, este marco referencial está presente en todas las corrientes literarias y también está presente en las biografías y en las autobiografías. La importancia de este marco referencial es porque es el que nos va a determinar la forma de pensamiento y va a marcar también nuestros tipos de acciones que nosotros vamos a ejecutar o también va a marcar directamente nuestro futuro. Este marco referencial es de suma importancia, ya que este marco referencial, pues, como aquí se menciona,
abarca lo que son los principales acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos que determinan tu forma de pensamiento y de actuación. Es decir, si nosotros analizamos actualmente nuestro marco referencial, vamos a ver que en los acontecimientos políticos, bueno, pues tenemos un presidente que de izquierda, que, bueno, las críticas comentarios se les dejo a su criterio, pero finalmente tenemos un presidente de izquierda, ¿no? Dice, sociales, bueno, en los sociales, vienen siendo principalmente todos los cambios que nosotros hemos vivido en nuestras familias, y aquí no tanto, aquí no corresponde tanto lo que es el estatus social, sino finalmente el lugar donde estamos viviendo nosotros, por ejemplo, ¿no? La parte económica, bueno, sabemos que aparte de la crisis económica que nos envolvió a nosotros, estamos envueltos en una pandemia que viene siendo parte como una consecuencia económica que va a tener posteriormente. Los culturales, bueno, los culturales aquí son muy variados y los científicos vienen siendo aquí principalmente, pues ahora sí que desarrollo de la pandemia principalmente, ¿no? Que aquí vamos a ver que no hay una cura, que está acabando con miles de personas y aquí todo eso sería nuestro marco referencial. Y tengo uno por seguro que si yo quisiera escribir un cuento sobre lo que estoy viendo actualmente, seguramente todos estos temas me los pondrían. ¿Por qué? Porque es un marco referencial. Y este marco referencial los va a dejar marcados o va a determinar su forma de pensamiento. Quizá ustedes de aquí a 3 años o 5 años, por ejemplo, ya cuando estén en la parte de la universidad, solamente se van a acordar de que no tuvieron una graduación o su salida o su despedida de la secundaria fue muy diferente a la de otras generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un marco referencial que en este caso estuvo marcado principalmente por una pandemia y el cual pues, nos obligó a hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, este es nuestro marco referencial y eso es muy importante porque es el que vamos a manifestar nosotros cuando empezamos a escribir nuestra autobiografía. Dice, este marco referencial se manifiesta a través de tus acciones cotidianas, actitudes, las cuales forman parte de tus anécdotas y experiencias, ¿no? Entonces, lógicamente aquí se resume todo lo que habíamos comentado del marco referencial, ¿no? Dice, dentro de la trama es necesario elaborar un esquema o línea del tiempo para escribir solo los aspectos que uno desea. Es decir, la línea del tiempo tiene como objetivo hacer un esquema, de hecho es un esquema de tu vida, y donde solamente te vas a enfocar a desarrollar los puntos que tú escribiste ahí. No más puntos, o si los quieres abordar, estás en tu libertad, pero si no quieres, solamente enfócate directamente a los puntos que ya tienes, y eso también nos va a permitir a nosotros manejar, es decir, romper de manera estructural la forma típica de la biografía. Es decir, cuando muchas veces cuando escribimos nuestra autobiografía empezamos a escribirla como si fuera una biografía, pero no es en primera persona, entonces ahí no hay un, digamos, no estamos trabajando o explotando los aspectos literarios. Más sin en cambio, si nosotros nos enfocamos un poquito más a trabajarla de manera temporal y de manera secuencial, entonces estaremos utilizando descripciones le daremos un sentido más literario a esta autobiografía que nosotros vamos a plasmar en alguno, bueno, como parte de un proyecto, ¿no? Entonces, y dice aquí dentro de la trama es necesario elaborar un esquema del tiempo, bueno, ya lo acabamos de mencionar, entonces eso sería muy importante que no fuéramos considerando nosotros para poder trabajar esa parte de nuestra teoría que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a trabajar con esta parte que dice, bueno, que son finalmente los nexos, ¿no? Vamos a ver que los nexos son finalmente, bueno, ya el tema de los nexos ya lo hemos trabajado nosotros, y vamos a ver que los nexos son finalmente una serie de palabras o partículas, ¿no? La función de esas partículas o palabras es finalmente enlazar las ideas que van a estructurar un párrafo. Aquí es muy importante que recuerdes que cuando yo tengo esto en medio de una oración, ajá, forman nexos, pero cuando los voy a utilizar al principio del párrafo se transforman en conectores. Y esos conectores son los que van a estructurar o darle sentido a todo el escrito. ¿Estamos de acuerdo? Aquí los puedes utilizar. Si esto los vas a utilizar, te repito, si los vas a utilizar en la parte central de las oraciones, pues simplemente son nexos. Pero si esos nexos tú los vas a utilizar al principio del párrafo, entonces van a ser conectores y esos conectores te van a estructurar todo lo que es la lógica de tu escrito principalmente, ¿no? Generalmente, en la parte de la ortografía, se emplean solamente conectores de consecuencias de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos posteriormente, después, más tarde, entonces, había mencionado, primero, todos estos, por ejemplo, mucho tiempo después, en consecuencia, resumen, en un principio, todos estos son conectores de tiempo y lo que hacen es finalmente darle una secuencia a la historia que nosotros estamos planeando, ¿no? Entonces, es muy importante utilizarlos. Y aquí dice lenguaje que debes emplear en la ortografía. Bueno, aquí el lenguaje que tenemos que utilizar nosotros es muy importante.
Es decir, no podemos utilizar un lenguaje muy, digamos, muy rimbombante o muy, muy cultural, o pues sí, muy cultural o muy culto, por ejemplo, puesto que la autografía perdería su sentido. Es decir, el lenguaje de la autografía es un lenguaje común o cotidiano, donde muchas veces podemos utilizar o plasmar todas las palabras que nos utilizamos de manera diaria. Entonces, esto le va a dar cierta, digamos, le va a sensibilizar un poquito más a las personas para darle cierta, ¿cómo se llama? Cierta sensibilidad a nuestros pensamientos, ¿no? Entonces vamos a ver que esta parte de todo, este lenguaje que estamos utilizando, ¿por qué tiene que ser un lenguaje sencillo, ¿no? Y común, ¿no? Y se emplea la descripción prosográfica. Si tú recordarás, la descripción prosográfica viene siendo cuando nosotros describimos solamente lo que son nuestros sentimientos y emociones, es decir, la parte interna de un personaje. Y en la parte autobiográfica vamos a ver que esto pues, se cuenta, o se hace, este recurso literario se usa con mucha frecuencia, ¿no? Y si es importante el uso de otros tipos de descripciones, bueno, ya sabemos lo que es la topográfica, la de paisaje, para meter las anécdotas, es decir, la topográfica es cuando vamos a escribir nosotros de manera particular el lugar, de manera interna, y el paisaje cuando lo vamos a escribir, pero de manera externa principalmente, ¿no? Dice, se pueden emplear distintos tipos de sentido de redacción, que es lo que ya vimos nosotros, darles personalidad a nuestras palabras, y no emplear la estructura biográfica para iniciar tu escrito. Es decir, eh, si pensaste hacer tu autobiografía como tipo biografía, pues la verdad se vuelve un poco monótona y aburrida, entonces trata de cambiarle, dándole un sentido un poco más literario, ¿no? Para que eso cambie y vas mezclando tus acciones pasadas con tus acciones presentes y proyectarlas principalmente hacia el futuro, ¿no? Que es finalmente la parte de la literatura. Recuerda que la autobiografía viene siendo una historia narrativa, la cual tiene que tener variaciones cuando nosotros vayamos a contarla, principalmente en la parte de la trama, ¿no? Y vamos a cerrar esta actividad el día de hoy, o esta clase el día de hoy, y vamos a hacer lo siguiente. Resumen de la clase, mínimo de renglones y redactar el borrador de la autobiografía. Ajá. Procura no utilizar la estructura de la biografía, sino que ve cambiando, darle un aspecto un poco más, más literario. Y si tienes alguna duda, pues ya sea que me consultes a mí para asesorarte, o si no, consulta en internet cualquier tipo de autobiografía para que veas cómo se va desarrollando, ¿no? Bueno, esto fue todo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate mucho y espero verte pronto. Hasta luego. Cuídate.